Capítulo 1. Capítulo 1. La Guerra del Santo Grial. Un conflicto en el que 7 magos invocan 7 espíritus heroicos en sus cuerpos, convirtiéndose en Demiseruans y ejerciendo un inmenso poder. Al unirse a un maestro, estos sirvientes pueden aumentar su poder a alturas aún mayores. Sin embargo, los magos no son conocidos por confiar en los demás. Solo una circunstancia extrema e inusual podría llevar a formar tal vínculo. Y así la mayoría de los siervos entran en esta lucha mortal sin un amo. El objeto por el que luchan es, por supuesto, el único e inigualable Santo Grial, un artefacto sagrado que, según se dice, puede conceder cualquier deseo. Había un sueño que Shirou había estado teniendo con cierta regularidad durante 5 años. En ese sueño, el mundo se acababa en medio de una tormenta interminable. La mayoría de las calles estaban inundadas desde hacía mucho tiempo y había pasado una eternidad desde que alguien había visto el sol. No importaba lo lejos que mirara Shirou, nunca encontraba ninguna otra señal de vida humana. Precisamente por eso pensó que era preferible a sus otros sueños. Como siempre hacía cuando tenía este sueño, subió hacia el centro de la ciudad. Allí había una estructura extraña, una especie de torre que no tenía equivalente en la vida real. Con su cuerpo de niño era difícil, pero perseveró. Cuando estaba allí conoció a una chica guapa de su misma edad. Tenía rizos rubios y una risa de mujer noble. Era arrogante y discutidora, pero él pensó que se llevaban bastante bien. En el sueño luchaban juntos contra un monstruo para salvar el mundo. Por supuesto, era solo un sueño, y lo había visto tantas veces que había perdido toda sensación de tensión. Pero, aún así, siempre se preocupaba cuando la joven resultaba herida. Cuando el sueño se acercaba a su fin, había algo que ella siempre le decía. TCH. Todo esto es el resultado natural de un pobre maestro que se deja llevar. Shiro, prométeme que, si alguna vez te conviertes en un maestro con un sirviente propio, debes convertirte en el maestro ideal. Amable, pero firme. Rápido para castigar, pero más rápido para recompensar. Un maestro apropiado es lo suficientemente egoísta como para exigir que sus sirvientes satisfagan sus necesidades, pero lo suficientemente desinteresado como para asegurarse de que las necesidades de ellos también se satisfagan. En el sueño, él había asentido. Era una tontería, porque sabía que nada de eso había sucedido realmente. Ni en aquel entonces, cuando había tenido el primer sueño, ni ahora, cuando lo estaba repitiendo en su mente años después. Un sueño no era más que un sueño. Aún así, Shirou Emiya había cambiado desde ese día. Una vez su único sueño había sido convertirse en un héroe de la justicia. Desde ese día, había habido 2 ideales dentro de él. Los ideales de su padre. Y los ideales de esa joven, empujándolo a convertirse en el maestro perfecto. Lentamente, abrió los ojos. Era temprano por la mañana, como siempre. Y él estaba en el cobertizo, como siempre. Se recompuso y se levantó para ir a preparar el desayuno. Si hubiera sido solo el sueño, no habría tenido motivos para preocuparse. Era algo que había visto muchas veces. Pero hoy no pudo evitar preguntarse si vería a alguien más. Habían pasado 3 días desde la última vez que Shirou vio a Sakura. Bueno, solo han pasado 3 días. Hablé con su maestra y parece que su familia la llamó para avisarle que estaba enferma. No hay por qué preocuparse, dijo Fujinere. Había terminado de desayunar y había empezado a prepararse para ir a la escuela. Normalmente, habría habido otra presencia en la mesa con ellos. En lugar de estar solo ellos dos, lo típico sería que su junior, Sakura Matou, se uniera a ellos por las mañanas y las tardes. Sin embargo, este era el tercer día que no había llegado. Sí, estoy seguro de que tienes razón, dijo Shirou. Si era decisión de su familia, ciertamente no podía quejarse. Y no era como si quisiera que Sakura se estresara cocinando para ellos mientras se sentía enferma. Sin embargo, algo le parecía extraño. Si tan solo tuviera un poco más de talento como mago, tal vez hubiera sido capaz de lanzar algún tipo de hechizo de adivinación. Pero, incluso crear un circuito de maná todas las noches seguía siendo increíblemente difícil para él, no había forma de que pudiera lograr una magia tan intensa. ¿No intentaste preguntarle a su hermano?, preguntó Fujinere. Aún tenía un poco de pan tostado en la boca, aunque era demasiado mayor para ser ese tipo de personaje. Un recuerdo molesto pasó por la mente de Shirou. Todo lo que estaba dispuesto a decir fue: no te preocupes por eso. Pronto descubrirás toda la historia, de boca de Sakura. La expresión en el rostro de Shinji había sido bastante presumida. Como pensaba, es un asunto privado de familia, dijo Fujinere. Sus ojos se iluminaron. Oh. No me digas Shirou, ¿te estás interesando en Sakura?
¿Pasar incluso unos días separado de ella es una prueba para ti? Oye. Se sonrojó. No era así. ¿En serio, no podía estar preocupado por su amigo? Tal vez deberías visitarla. Dijo Fujinere. En este tipo de situación, ¿no sería divertido hacerles una visita a altas horas de la noche con la excusa de llevarle su tarea? Uno de sus compañeros de clase va a hacer eso. Gritó Shirou. No es que alguna vez hubiera tenido una experiencia así. Suspiró mientras Fujinere recogía sus cosas y lo dejaba solo. Todavía tenía un poco de tiempo antes de tener que irse, así que bien podría terminar de limpiar todo lo que quedó del desayuno. Había más restos de lo habitual, así que incluso podría guardar algo para el almuerzo del día siguiente. Se movió lentamente mientras trabajaba, pensando en Sakura. Sabía que no debía haberse involucrado. Por mucho que la quisiera, su familia tenía derecho a mantenerla en casa si estaba enferma. Pero los recuerdos de esa chica pasaron por su mente. Un verdadero amo es lo suficientemente egoísta como para exigir que sus sirvientes satisfagan sus necesidades, pero lo suficientemente desinteresado como para asegurarse de que sus necesidades sean satisfechas a cambio. Quería saber cómo estaba. Quería verla. Quería decirle que cuidaría de ella y quería insistir en que era su derecho saber cómo estaba. Suspirando, sacudió la cabeza. Era una tontería. No era el maestro de Sakura. No, sería extraño que alguien en el mundo moderno tuviera un maestro en primer lugar. Aún así, a veces no podía evitar pensar. Él dejó esos pensamientos a un lado. En un rincón de la cocina, el televisor que Fujine había dejado encendido seguía funcionando. Era otro día de pocas noticias en Fuyuki. Unas noches antes había habido algunas señales de combates en el centro, pero según se informaba, nadie había resultado herido. Los medios seguían advirtiendo a la gente sobre las posibles fugas de gas que los expertos temían que pronto se produjeran en la ciudad, pero hasta el momento no se había materializado ninguna. Eso era bueno. Sería preocupante para él si ocurrieran problemas graves mientras todavía estaba demasiado débil para hacer algo al respecto. Era una mañana bastante normal. Sin embargo, no importaba lo que pasara, no podía quitarse de encima la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Rin Tosaka había llegado a una conclusión importante, la clase arquero no estaba compuesta de arqueros. Caray. ¿Por qué no tengo nada más que espadas? Gritó. Si no hubiera vivido sola, probablemente habría despertado a todos los demás en la casa. Incluso en lo profundo del sótano, sus gritos frustrantes sin duda se oían a lo lejos. Su mente daba vueltas con una cantidad vertiginosa de posibilidades. Runting, Caladbolgo, Rulebreaker, la lista de noble fantasmas que podía generar era preocupantemente amplia. Cualquiera que fuera el espíritu heroico con el que se había fusionado debía haber sido una especie de navaja suiza, porque se había convertido en una verdadera experta en todo. Sería seguro decir que tenía un arma para cada situación, si pudiera sobrevivir el tiempo suficiente para descubrir cuál funcionaba mejor. Lamentablemente, esa diversidad trajo consigo una falta de fuerza en un campo en particular. Podía invocar cualquiera de los 1000 noble fantasmas, pero cualquiera que trajera al mundo siempre sería una mera copia, más débil que el original. Y ella no sabía disparar flechas en absoluto. Al menos eso creía que no podía. Rin suspiró, consciente de lo tonta que debía haber parecido y contenta de que no hubiera nadie allí para menospreciarla. Como pensé, sin un maestro no hay forma de que pueda resolver todo esto. Para poder competir en la guerra del Santo Grial, Rin Tosaka había pasado por un ritual para convertirse en una demi-servant. La fuerza de un espíritu heroico ahora descansaba dentro de su cuerpo, dándole acceso a su noble fantasma, habilidades y atributos. Por supuesto, era natural que un sirviente tuviera un amo. Había una brecha tan grande entre las habilidades de un espíritu heroico y las de un humano que, incluso con uno en su cuerpo, no había forma de que un semisirviente pudiera igualarlo por sí solo. Solo con el apoyo de un amo podían comprender verdaderamente las habilidades del sirviente dentro de ellos. Para usar una metáfora, en ese momento Rin estaba tratando de descubrir cómo navegar por las calles de un país extranjero con solo algunas frases que había aprendido de guías turísticas. Conseguir un maestro sería lo mismo que contratar a un intérprete para que hablara con los lugareños por ella. Técnicamente, podría llegar a su destino con cualquiera de los dos métodos. Pero solo un tonto no vería que la segunda opción la llevaría allí más rápido y eliminaría la posibilidad de perderse. Pero esa no es una opción, así que no tiene sentido preocuparse por eso, se dijo a sí misma. Fue un desperdicio, pero no había forma de evitarlo.
Su padre le había dicho que ningún miembro de la familia Tosaka debería degradarse jamás aceptando que un maestro los gobernara. Era su deber competir y ganar por sí sola. No había manera de evitarlo. Recogió sus cosas y se dirigió a la escuela. La sensación de inquietud de Shirou no mejoró cuando atravesó las puertas de la escuela y sintió una sensación extraña. Solo podía sentirla cuando se concentraba en ella, pero estaba seguro de que había algo allí. Si no hubiera estado preocupado por Sakura, tal vez lo hubiera ignorado. Pero no había forma de que pudiera hacerlo ahora. Una vez más, escuchó las palabras de esa muchacha. Un verdadero amo es lo suficientemente egoísta como para exigir que sus sirvientes satisfagan sus necesidades. ¿De verdad estaba tan mal querer echarle un vistazo? Desafortunadamente, el hecho de que quisiera hacer algo al respecto no significaba que pudiera hacer algo al respecto. Su entrenamiento y sus habilidades en hechicería no eran lo suficientemente avanzados como para resolver este tipo de problemas. Lo único que podía hacer. Estaba intentando nuevamente reunir más información. Shinji, gritó. Su antiguo amigo se detuvo en el pasillo, temblando al oír el sonido de su propio nombre. Por una vez, Shinji no estaba rodeado por ninguna de las jóvenes que lo rodeaban. Estaba completamente solo y parecía más que contento con eso. De hecho, incluso sonrió cuando vio a Shirou. Con aire de suficiencia. ¿Cómo está la condición de Sakura?, preguntó Shirou. Había algo absolutamente arrogante y cómplice en la sonrisa de Shinji, como si supiera un chiste que no le iba a contar a Shirou. TSK. Ya sabes, es molesto cuando alguien intenta entrometerse en los asuntos familiares. La espalda de Shirou se tensó. Aún así, no creo que preguntar por ella esté mal. Shinji se puso una mano en la frente, de esa manera suya tan molesta. Bueno, ya casi está lista. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no te dejo verla en un par de días? ¿En serio?, preguntó Shirou. Escuchar que pasarían un par de días antes de que se sintiera mejor lo preocupó aún más. ¿Qué tan grave era su enfermedad? ¿Está en el hospital o algo así? Para nada. Espera a que te llame. En un par de días, ¿de acuerdo? Entonces ella debería estar bien para recibir visitas. A pesar de sus palabras perfectamente inocentes, el lenguaje corporal de Shinji sugería que estaba tramando algo. Shirou habría presionado, pero seguirle el juego era probablemente la única forma en que podría ver a Sakura. A cambio, ¿por qué no limpias el dojo de tiro con arco por mí? Como ex miembro del club, es lo mínimo que podrías hacer a cambio de mi generosidad. Sí, está bien, dijo Shirou. Shinji no esperó a que respondiera, simplemente se apresuró a continuar como si el acuerdo de Shirou fuera un hecho. Parecía un arreglo inocente. Rin gritó mientras la golpeaban hacia atrás. Tenía todo el poder de un espíritu heroico en la punta de sus dedos y no podía hacer nada en absoluto. En el último segundo posible, invocó otra espada corta y curva en su mano. Bloqueó el ataque, pero fue destruida en el proceso. Todo ese maná fue sacrificado para ganarle un solo segundo. Lo siento, dijo su oponente. Tengo que seguir hasta ver todo lo que puedes hacer. Rin gritó aún más fuerte. No te burles de mí. Armas de tremendo poder aparecieron en sus manos una y otra vez, pero sin importar cuántas veces las blandiera, nunca duraron más que un golpe o dos. Y nunca hizo mella en la compostura de su oponente. Hasta ahora, su enemigo ni siquiera había necesitado invocar su propio fantasma noble. Sí, todas y cada una de las armas de Rin habían sido destruidas con nada más que los puños de su enemigo. Increíble. Era increíble lo pronto que iba a perder. Rin saltó hacia atrás y su fuerza mejorada la llevó a recorrer la distancia de todo el patio de la escuela de un solo salto. Eso significaba ceder terreno, pero necesitaba una oportunidad para analizar a su oponente. Todo en su oponente la registraba como alguien acostumbrado al combate. Su postura, su manera despreocupada de lanzar golpes sobrehumanos y su aura temible. Era difícil intentar detectar cualquier signo de debilidad. Su mejor apuesta sería mantener la distancia y aprovechar su alcance superior, pero su oponente ni siquiera había sacado su noble fantasma todavía. Era una tontería trazar una estrategia sin saber algo tan crucial. Y otra cosa, le molestaba la cantidad de piel que cubría el atuendo de su oponente. ¿Por qué era ella la única que tenía que pelear en bikini? Si alguna vez se encontraba con el espíritu heroico que le había dado sus poderes, lo iba a golpear hasta casi matarlo. Ojalá fuera una arquera competente, capaz de disparar proyectiles a distancia. Con solo el combate a corta distancia como única arma, no tenía idea de cómo podría superar a alguien mucho más avanzado que ella. Justo cuando pensaba que todo había terminado, su oponente no la siguió.
Invocó otro par de espadas iguales y miró fijamente a la mujer mayor. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? Creo que mi trabajo está completo, por el momento. Mi maestro me ordenó solo averiguar qué podían hacer los otros servants y eliminar a cualquier testigo no relacionado. No tengo ninguna razón real para pelear contigo, dijo la mujer. Ni siquiera parecía orgullosa, a pesar de lo fácil que había derrotado a Rin. Así que este era el poder de un servant con un maestro. Por lo tanto, una ramita se partió por la mitad. Era el tipo de sonido que ningún humano normal habría percibido en medio del caos. Pero para los dos sirvientes era tan fácil de oír como un camión que se acercaba. Rin se giró lentamente. El agresor ya estaba huyendo. ¿Por qué habría tenido que hacerlo si no había visto nada? La boxeadora se dio cuenta antes que Rin. Antes de que pudiera reaccionar, su oponente se había ido. Se dispuso a eliminar a la única testigo. Maldita sea, espera. Gritó, empujando todo lo que le quedaba para mejorar sus piernas en un intento de perseguirla. Ella ya sabía que llegaría demasiado tarde. Por supuesto, se apresuró a atravesar los pasillos de la escuela, escuchando cualquier señal de combate. Pero incluso mientras lo hacía, sabía que era una perspectiva perdida. No había ningún humano que pudiera luchar contra un sirviente. Si su oponente encontraba al transeúnte entonces. Se escuchó un fuerte crujido. Rin gritó y se arrojó por el tramo de escaleras más cercano. El estudiante ya estaba abajo. Su oponente se arrodilló sobre él y le habló en voz baja. Parecía decepcionada, pero también resignada. Lo siento. ¿Hay algo que quieras que le diga a tu familia? No tengo mucho tiempo para poner tus asuntos en orden, pero haré lo que pueda. Espera. Gritó Rin. Su oponente levantó la vista, al igual que el estudiante. Estaba en el suelo, agarrándose el brazo derecho, que parecía estar roto en varios lugares. ¿Había intentado contraatacar y había sido golpeado? Tan pronto como Rin vio su rostro, no pudo evitar quedarse paralizada. No, no fue él. No pudo haber sido él. Si él muriera, Sakura. La mujer que planeaba matarlo parecía casi feliz de que Rin estuviera tan molesta. Lo siento. No hay nada que se pueda hacer. Como mago, conoces la regla, ¿verdad? Solo los maestros y los sirvientes pueden presenciar la guerra del Santo Grial. Mi maestro fue claro. Cualquier testigo no relacionado, debe ser eliminado. La mujer levantó la mano. Espera. Gritó Rin de nuevo. Estaba demasiado débil como para siquiera poder evitar que lo matara. Y vencerla en una pelea estaba fuera de cuestión. Pero, en otras palabras, si ese hombre estuviera involucrado en esta pelea, ¿no habría problema en dejarlo vivir? Hubo una pausa. Una expresión preocupada se dibujó en la expresión de la boxeadora. ¿Estás diciendo que? Rin se puso una mano en el pecho. Shirou intentaba desesperadamente alejarse del sirviente que lo sujetaba, pero ella lo tenía agarrado con fuerza en el brazo roto. Incluso sin la disparidad en sus fuerzas, esa era una propuesta perdida. Rin se armó de valor y dijo lo único que creía que podría hacer que saliera con vida de esto. Por el bien de Sakura. Ese hombre es mi maestro. Continuará.